Se está grabando. Entonces lo que vamos a ver hoy día es una materia que en un principio no se siente tan relacionada con la astronomía en sí, ¿ya? Porque esto es más parte de, podríamos decir, de la física, o, o es más está más directamente relacionado con la física, o se aplica más directamente a la física. Y en la parte de astronomía en que lo vemos es más que nada los procesos que ocurren en el universo, ya sea lo que sea, por ejemplo, los procesos de fusión en las estrellas, composición de lo que se conoce como el medio interestelar, que o ya lo empezaron a ver o lo van a empezar a ver pronto, porque básicamente lo que vamos a ver hoy día es algo que se conoce como el Particle Zoo o zoológico de partículas. Y esto es básicamente la, llamémoslo, la, es el zoológico de partículas es esta colección de partículas fundamentales que componen la materia como la conocemos. Básicamente es esto, ¿ya? Eh, entonces, está toda esta idea de que la materia debe, está compuesta por algún tipo de partícula fundamental, indivisible, que es como, son como los bloques de construcción iniciales de, de todo lo que nos rodea. ¿Ya? Pero antes de meternos directamente un poco en lo que es el zoológico de partículas y esta colección de partículas en particular, tenemos que ir un poquito más amplio, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Tenemos que ampliar un poquito la mirada y ver y comprender también otros elementos que impulsan también esta definición de partículas fundamentales y lo que compone este zoológico partícula, ¿ya? Porque en realidad, inicialmente era la idea de esta composición de la materia, pero después vamos a ver que ya no es solamente la materia, sino que tiene que ver también con las fuerzas fundamentales que existen en el universo. Entonces, el Particle Sui puede partir como con esta idea de composición de la materia, composición fundamental de la materia, pero actualmente ya es un concepto un poco más amplio que engloba también una suerte de explicación o colección también de partículas que tienen relación con las fuerzas fundamentales. Y la definición de estas partículas tiene relación con estas fuerzas básicas, ¿ya? Y todo esto surge de una búsqueda, podríamos decir, de querer explicar todos los fenómenos físicos que podemos observar en el universo, ¿ya? O todos los fenómenos físicos que que queremos entender, ¿ya? Desde un punto de vista fundamental, ¿ya? O sea, básicamente queremos encontrar algo que se conoce como la TOE, que esto es sigla de Theory of Everything, que es lo que se conoce también como la teoría del todo, que es básicamente este marco teórico que engloba todos los elementos y componentes fundamentales, hablando de partículas, hablando de fuerzas también, que componen la materia y el universo y la interacción entre estas, con el fin de poder describir el comportamiento y poder comprender totalmente el comportamiento bueno, de todo, como dice la teoría, de las partículas, de todo lo fundamental. ¿Ya? El problema es que esta teoría del todo ha sido difícil de encontrar porque tenemos eh, una suerte de división que se da entre lo que podría ser, entre lo que es
la teoría cuántica o la física cuántica y lo que es la relatividad general. ¿Ya? Tenemos como estas dos divisiones que han sido difíciles de conciliar porque ambos marcos explican sumamente bien su rango de alcance. La teoría cuántica eh, explica sumamente bien todo lo que es el comportamiento a nivel micro. ¿Ya? Estamos hablando de eh, justamente de interacciones entre partículas fundamentales, comportamientos de onda, etc. Y la relatividad general funciona en otras escalas, ¿ya? Pero en esas escalas también la relatividad general explica sumamente bien, y de hecho predicciones propuestas por la relatividad general se han comprobado, por lo tanto la relatividad general ha demostrado de alguna forma ser un marco correcto, ¿ya? Y en particular lo que es la física cuántica nos permite entender interacciones, y aquí voy a hablar de interacciones o fuerzas, que son lo que es el electromagnetismo, otra que se conoce como la fuerza nuclear fuerte, y otro que es la fuerza nuclear débil. ¿Ya? O sea, la teoría cuántica nos permite o nos da un marco para comprender estos fenómenos o poner estos tipos de interacciones entre partículas de manera sumamente eh, directa, sumamente... No directa, de manera... comprenderlos de buena manera. ¿Ya? Se explican bien en el marco de la teoría cuántica, ¿ya? Y cómo las partículas se comportan, interactúan en base a estas interacciones, ¿ya? Pero lo que es la relatividad general eh, explica otro elemento fundamental, que es lo que es la gravedad, que no queda bien explicada, no queda bien expresada en el marco de la, de la mecánica cuántica o de la física cuántica. ¿Ya? Eh, y el lograr como entrelazar estos elementos o estas dos teorías y como lograr de alguna forma que la cuántica logre entender, expresar la gravedad o que la relatividad general nos permite entender interacciones con estas otras fuerzas es complejo, porque no están insertos en un mismo marco o en las mismas escalas. ¿Ya? Pero como digo, en estas dos grandes teorías yace actualmente o descansa actualmente la física moderna. ¿Ya? Porque como digo, ambas han tenido predicciones y resultados comprobables y han demostrado ser marcos correctos. ¿Ya? No hay no pareciera haber un error en la formulación de cada una de ellas. Entonces, pareciera faltar entre medio algún puente conector que enlace la, la relatividad general con la mecánica cuántica. ¿Ya? Eh, entonces, como de alguna forma de esta idea, de tener esta como teoría del todo, este marco teórico que englobe todo, eh, y englobe todos los elementos y conceptos y aspectos físicos del universo, se busca entender un poco como, de aquí sale la idea de que, bueno, necesitamos entender fundamentalmente la materia, entender fundamentalmente las fuerzas para poder, de alguna forma, poder explicarla. ¿Ya? Y, y la búsqueda de una explicación para,
o de una interpretación de estos elementos fundamentales del universo, no es algo nuevo, es algo que ha existido desde hace mucho, mucho tiempo. O sea, por hacerles una idea, si nosotros partimos con Aristóteles, ya desde esta época, o incluso antes, se propone la idea, por ejemplo, de lo que son los cuatro elementos fundamentales. ¿Ya? O sea que todo se compone en base a, un- a- a interacciones entre cuatro elementos. eh, Aquí que estamos hablando de lo que son los elementos conocidos como agua, aire, toda esa, tierra, fuego. Pero que estos de alguna forma son elementos básicos que constituyen todo lo demás. Ya después de esto podemos llegar, por ejemplo, a lo que es, después podemos pasar a Demócrito, que surge con la idea del átomo. Ya, y aquí todavía estamos hablando de la antigua Grecia. Pero básicamente el átomo no lo define como el átomo conocido actualmente, sino que es netamente el, eh, la idea de que la materia está compuesta de un elemento fundamental, indivisible, y que es la colección de estos átomos lo que le da la forma a todo lo que nos rodea. ¿Ya? Después viene lo que sería Dalton, que aquí ya estamos hablando del 1800, donde se comprueba experimentalmente de que efectivamente existe un átomo o un elemento fundamental que parece ser el bloque de construcción del resto de la materia. Y ya después de esto, llegamos a lo que sería, por ejemplo, Thomson, Rutherford y Bohr, que son básicamente, podemos decirlo, expansiones de, o sea, de alguna forma, cada uno particularmente, en base a sus propios experimentos y a sus propios trabajos, va expandiendo la comprensión que se tiene del átomo en lo que corresponde a su composición, en lo que corresponde a, a su forma, a sus interacciones, etcétera. Y de hecho se empieza a descubrir, por ejemplo, de que el átomo no es, al parecer, esta partícula fundamental o este elemento fundamental que compone la materia, sino que está compuesto de elementos más pequeños. Todos sabemos protones, neutrones, electrones. ¿Ya? Entonces pareciera ser que a lo mejor esos podrían ser los elementos fundamentales de la materia, pero después, posteriormente, se descubrió que no es así, sino que podríamos llamar un nivel más antes de, o sea, claro, antes de lo que es protones, neutrones. ¿Ya? Pero básicamente, de alguna forma, de aquí surge esta idea. Como decía, esta teoría del todo, este marco teórico que de alguna forma logra englobar y explicar todos los aspectos físicos del universo, que actualmente tenemos dividido en lo que es la mecánica cuántica o física cuántica con la relatividad general, pues cada uno en sus diferentes ámbitos ha logrado explicar diferentes aspectos, podríamos decir, fundamentales del universo, donde la relatividad general explica principalmente interacciones relacionadas con lo que es la gravedad, ¿ya? Y en escalas de gran tamaño. Y la mecánica cuántica nos ha llegado a lograr entender y comprender las interacciones a nivel más micro, a nivel más de partículas, y a entender y darle un marco a lo que es todo lo que es eh, eh, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y
y la fuerza nuclear débil. Entonces le da un marco para explicar estas fuerzas, ¿ya? Y cómo se comportan, cómo interactúan y cómo de alguna forma podemos entenderlo, ¿ya? Y a partir de esto surge lo que se conoce como lo que es el modelo estándar, que este es principalmente a partir de la mecánica cuántica. ¿Ya? Esto es cuántica, ¿ya? Que justamente define estas ¿cómo decirlo? Porque el modelo estándar es, ya, o sea, digamos, es una teoría, también es otra teoría, un conjunto de explicaciones de una forma que logra explicar y agrupar partículas y explicar las tres fuerzas fundamentales propias que logra explicar la cuántica. ¿Ya? Eh, y de alguna forma lo que le falta a esto es la gravedad. Hay cierta como inclusión de las propiedades de la gravedad, gravitacionales que pueden tener los objetos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero en particular el modelo estándar está principalmente enfocado como a entender y explicar las interacciones entre estas tres fuerzas, sí, la gravedad, eh, explicadas por la mecánica cuántica. ¿Ya? Y el modelo estándar define que existen dos tipos de partículas fundamentales, o dos grupos de partículas fundamentales, mejor dicho, que son los fermiones y los bosones. ¿Ya? Esos son estos tres elementos, perdón, tres. Estos son estas dos agrupaciones de partículas fundamentales que definen el modelo estándar. ¿Ya? Partiendo por los fermiones, estos a su vez se subdividen en dos grupos. ¿Ya? El primer grupo es lo que se conoce como los quarks. Y ya, antes de partir con esto, se denominan los fermiones, son aquellas partículas fundamentales, que es de alguna forma la que define esta división entre fermiones y bosones, son los fermiones son los que siguen la estadística Fermi-Dirac. ¿Ya? ¿Y qué es la estadística de Fermi-Dirac? Básicamente es una estadística cuántica, ¿ya? Que se aplica a todo conjunto de partículas, a todo sistema físico, ¿ya? Que obedece el principio de exclusión de Pauli. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es el principio de exclusión de Pauli? Es un principio de la mecánica cuántica, ¿ya? Que define que dos partículas, o dos fermiones en particular, ¿ya? No pueden ocupar en un sistema un mismo estado cuántico, ¿ya? Un estado cuántico se define a partir de una combinación de propiedades de la partícula, ¿ya? Que tienen que ver con su nivel de energía, su comportamiento eh, dentro del sistema, ¿ya? Y lo que nos dice el principio de exclusión de Pauli es que básicamente en un sistema de partículas o de fermiones indistinguibles, o sea, en que todos son la misma partícula, por ejemplo, o no puedo diferenciar
una de la otra, no pueden ocupar o no pueden estar en el mismo estado cuántico, no pueden tener exactamente las mismas propiedades cuánticas. ¿Ya? No quiero meterme mucho en detalle con esto porque no quiero, esto implicaría tener que explicar la teoría cuántica más fundamental, que es bastante compleja y se escapa un poco del objetivo de este curso. Pero básicamente el principio de exclusión de Pauli es eso. Tengo un sistema de partículas indistinguibles y el estado cuántico que ocupa cada una de esas partículas no puede ser igual al otro. No pueden haber dos partículas con el mismo estado cuántico. ¿Ya? Por una serie de motivos que tiene que ver con la interacción y comportamiento de estas partículas. Entonces, el principio de exclusión de Pauli me dice eso, y la estadística de Fermi-Dirac es justamente la que me permite entender el comportamiento estadístico de las partículas de un sistema, ¿ya? A partir del hecho de que no pueden estar en un mismo estado cuántico estas partículas, ¿ya? Y esta estadística, este estudio, esta estadística cuántica que sigue este principio, es la estadística de Fermi-Dirac. Y estos son los fermionianos, son aquellos que siguen esta estadística. Es básicamente eso. ¿Ya? Y todo esto está pensado en casos de equilibrio termodinámico, que son estas condiciones especiales donde las partículas se comportan, podemos decir, de la mejor manera. ¿Ya? Pero todo esto es en equilibrio termodinámico, donde no hay interacciones o intercambios de energía que debamos considerar. ¿Ya? Porque eso también altera el sistema. Estamos considerando el sistema lo más aislado posible, o lo más ideal posible. ¿Ya? Entonces tenemos los fermiones, que son estos que siguen esta estadística de Fermi-Dirac, y como decía, están divididos en dos, o están subdivididos en dos, que son los quarks, ¿ya? Y los quarks son aquellas partículas que pueden interactuar con, o interactúan, ahí existe interacción entre ellas con las cuatro fuerzas fundamentales, que son las que expliqué antes, ¿ya? O sea, poseen propiedades que les permiten interactuar eh, gracias a las cuatro fuerzas fundamentales. Entonces, por ejemplo, en el caso de la gravedad, si puede existir interacción gravitacional, implica que tienen masa. Si pueden interactuar a partir de fuerzas electromagnéticas, implica que tienen carga. Tienen una carga eléctrica. Y existen dos propiedades más, que son lo que se denomina el color y el sabor. Y esto es solamente los términos que se les dio para perdón, porque hay como la misma idea. Está lo que es el color y el sabor. Son, como decía, netamente nombres que se les dio a estas propiedades para poder distinguirlas, ¿ya? De masa o carga. Y de hecho, en inglés se conoce en realidad como, por ejemplo, el color se conoce en realidad como color chart o carga de color, ¿ya? Y como digo, es netamente un nombre que se dio para diferenciarlas, no es que tengan un sabor como nosotros conocemos el concepto de sabor particular o un color particular al verlos. ¿Ya? Es netamente un nombre que se dio para diferenciarlo. Y el color está relacionado con lo que es la fuerza nuclear fuerte, y el sabor es lo que se relaciona con interacciones mediante fuerza nuclear débil. ¿Ya? Entonces, básicamente, esos son los quarks. Son estas partículas que logran interactuar a partir de las cuatro fuerzas fundamentales, o que por lo mismo poseen perdón, poseen propiedades que les permiten interactuar de esta forma. ¿Ya? Y por otro lado está lo que son los leptones. ¿Ya? Que los leptones
interactúan solo por tres fuerzas fundamentales. ¿Ya? No existe interacción entre ellas mediante una de estas. Y las que interactúan aquí son la gravedad, lo que implica que tienen masa. Está lo que es electromagnetismo, implica que tienen carga. Y está la nuclear débil, o sea que tienen sabor. ¿Ya? No interactúan mediante la fuerza nuclear fuerte porque la fuerza nuclear fuerte tiene, requiere de otras condiciones que generalmente los leptones no se encuentran, ¿ya? O cuando se someten a estas condiciones producen alteraciones o cambios en el comportamiento de la partícula que la alteran de cierta manera, ¿ya? Pero básicamente esto es lo que son los fermiones, esta división entre quarks y leptones, que son estas partículas que tienen estas propiedades que les permiten interactuar mediante eh, tres fuerzas fundamentales en el caso de los leptones y cuatro fuerzas fundamentales en el caso de los eh, quarks. Ahora, súper importante, el hecho de que puedan interactuar de esta manera no quiere decir que las fuerzas sean considerables, ¿ya? Cuando estamos hablando de los quarks o los leptones, estamos hablando de partículas a escalas microscópicas, y a escalas microscópicas siempre va a existir alguna fuerza dominante, ¿ya? Dependiendo de la escala. Por ejemplo, la interacción de los protones con los neutrones en el núcleo atómico está principalmente dominada por la fuerza nuclear fuerte, ¿ya? La fuerza nuclear fuerte es muchísimo mayor que la gravedad o que la interacción electromagnética en el núcleo atómico. Y por esto mismo, por ejemplo, los núcleos atómicos se mantienen unidos, siendo que los protones tienen la misma carga y existe una fuerza repulsiva, producto de la carga que poseen estas partículas, pero la fuerza nuclear fuerte domina por sobre la fuerza nuclear, sobre la fuerza electromagnética, por lo tanto, el núcleo se mantiene en equilibrio y se mantiene junto, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Se mantiene unido y no se dispersan las partículas del núcleo. ¿Ya? En caso, por ejemplo, de la gravedad, ¿interactúan gravitacionalmente? Sí, porque toda partícula con masa interactúa gravitacionalmente, pero eh, no, no es considerable. La gravedad es considerable solamente cuando estamos hablando de cantidades de masa sumamente grandes. Ya a niveles, ya estamos hablando de objetos del universo como estrellas, estamos hablando planetas también de cierta manera, galaxias. Por ejemplo, en el caso del sistema solar, la interacción con el Sol, si bien, por ejemplo, los planetas poseen un campo magnético y hay interacciones a nivel de magnetismo, la interacción principal es la gravedad. Por el nivel de masa y la distancia también es la gravedad la dominante. Y después de esto, ya pasando a lo que son los fermiones, están lo que son los bosones. ¿Ya? Y los bosones son los que, en este caso, siguen la estadística de Bose-Einstein. ¿Ya? Básicamente la estadística de Bose-Einstein es la estadística cuántica de partículas que no siguen el principio de exclusión de Pauli. O sea, en este caso, en el caso de los bosones, sí podemos encontrar en un sistema de partículas indistinguibles partículas que estén en un mismo estado cuántico. ¿Ya? En este caso sí se da.
en el caso de los bosones. ¿Ya? Y algo súper importante de los bosones es que como partículas en sí, no interactúan, o sí interactúan, pero más que no interactúan, mejor dicho, es su propiedad fundamental es que son transporte de las fuerzas fundamentales. O sea, los bosones son los que permiten que las partículas interactúen, como los fermiones que habíamos visto antes, son los que permiten que interactúen mediante las fuerzas fundamentales que había escrito previamente. ¿Ya? Estas partículas, entonces, no es tanto su importancia por la forma en que interactúan, sino que son las que permiten la interacción. ¿Ya? Yo sé que suena raro eh, hablar de partículas que permitan interacciones o que transporten fuerzas, pero con este ejemplo, porque uno de los bosones, que es súper conocido, es el fotón, ¿ya? Que eso tiene relación con lo que es la transmisión de fuerzas electromagnéticas. Entonces nosotros sabemos que el fotón es un objeto extraño, eh, es una onda viajera compuesta de un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, son objetos bien particulares, ¿ya? Pero relacionados justamente con estas fuerzas fundamentales. Está también lo que se conoce como el gluón, que tiene que ver con la fuerza nuclear fuerte. Está por último lo que es el bosón W y el bosón Z, que tiene que ver con la nuclear débil. ¿Ya? Entonces, estas partículas o estos elementos, voy a referirme como elementos solamente a falta de un término mejor, son las que permiten las interacciones mediante estas fuerzas. El gluón permite la interacción mediante la fuerza nuclear fuerte, el bosón WZ mediante la fuerza nuclear débil, y el fotón interacciones mediante fuerzas electromagnéticas. ¿Ya? Y por eso estos bosones poseen propiedades bien particulares. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del fotón sabemos este tema de lo que se conoce como la dualidad onda-partícula, de que de alguna forma en base a ciertas interacciones o bajo ciertas miradas se puede entender como una partícula, mientras que expresado en otros aspectos se puede entender mejor como una onda viajera, que es justamente una onda electromagnética viajera, que es compuesta por un campo eléctrico, campo magnético. ¿Ya? El gluón y el bosón WZ también tienen sus particularidades, que tampoco vamos a andar mucho en este curso, porque como digo, requiere también una comprensión un poco más fundamental de la física cuántica. ¿Ya? Ahora bien, yo les decía que el modelo estándar surge principalmente de la teoría cuántica, ¿ya? Como con el fin de explicar o comprender y dar un marco teórico a todo lo que es las partículas y las interacciones que se dan a partir de estas tres fuerzas fundamentales que son electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. ¿Ya? Y ojo, yo había mencionado que los quarks tienen masa y pueden interactuar gravitacionalmente, sí, pero eso no quiere decir que el modelo estándar logre explicar la gravedad. Solamente se sabe que tienen la propiedad que les permite interactuar de esta manera, pero no la explica. ¿Ya? Eh, pero para que quede claro que el modelo estándar surge de la cuántica y surge es darle este marco fundamental para explicar estas tres fuerzas, ¿ya?
omite la gravedad, solo sabe que las partículas tienen la propiedad de masa, que de alguna forma definen la interacción gravitacional, pero aparte de eso no busca explicar la gravedad en sí, o entender la gravedad, o entender la interacción gravitacional de estas partículas. Y de hecho eso es uno de los problemas que tiene, por ejemplo, el modelo estándar. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer acá, vamos a ver cuáles son los problemas. Por ejemplo, como ya mencioné, no hay un bosón para la gravedad. ¿Ya? O sea, no tengo una partícula que de alguna forma, o un elemento que de alguna forma me permite explicar la interacción gravitacional entre partículas. ¿Ya? No se ha observado, no se ha podido demostrar. ¿Ya? Se ha propuesto la existencia de uno que se conoce como el gravitón, ¿ya? Que de alguna forma de ser descubierto podría de alguna forma lograr insertar la explicación de la gravedad dentro del modelo estándar, y a lo mejor ayudaría a encontrar esta teoría del todo, a explicar que buscábamos anteriormente. Pero el problema es que, como decía, no se ha observado nunca, resulta difícil plantear experimentos para observarlo también, y algunas de las propiedades que se creen que debería poseer para poder explicar y ser consistente con el entendimiento que existe actualmente de la gravedad, sobre todo por parte de la relatividad general, contradecirían algunos postulados del modelo estándar directamente. Por lo tanto, no me sirve, es sumamente contradictorio buscar un bosón que pueda insertarse al modelo estándar, siendo que el bosón por sí mismo podría resultar contradictorio del modelo. ¿Ya? Y también está, entonces ahí es uno de los problemas constantes que tiene la física actualmente. ¿Ya? Eh, También está, por ejemplo, lo que se conoce también como la materia oscura, ya que es esta materia que no interactúa de la forma en que interactúa la materia tradicional, que es en base al modelo estándar. ¿Ya? De alguna forma el modelo estándar nos permite entender cómo interactúa la materia tradicional que nosotros conocemos. El problema de la materia oscura es que no interactúa de esa manera, no se sabe muy bien cómo interactúa de hecho, ¿ya? Pero se cree que la cantidad de materia oscura que hay es 5 veces más que la materia bariónica. Y la materia bariónica es la que está compuesta por quarks. ¿Ya? Entonces, los bariones son un elemento, son otro tipo de partícula, ya compuesta por el conjunto de de varios quarks, ¿ya? Y esto compone la materia tradicional. El problema es que la materia oscura, que no es materia tradicional, pareciera ser 5 veces más en cantidad que la materia bariónica. O sea, el principal componente del universo parece ser materia oscura, no materia bariónica. Entonces, cómo puedo entender un modelo estándar que de alguna forma falla en explicar el elemento dominante en el universo? Es sumamente también contradictorio. Y el problema ahí está en que nosotros no entendemos la materia oscura a nivel fundamental como podemos llegar a entender la materia bariónica, al menos hasta el momento. Y por lo tanto, no podemos ver si el modelo estándar aplica o es corregible en base a las propiedades de la materia oscura directamente, al menos de momento. ¿Ya? Existen numerosos experimentos que que tienen el objetivo de entender y lograr comprender un poco lo que es la materia oscura de mejor manera. ¿Ya? Y ya para ir como terminando, les quiero hacer una muestra de lo que sería justamente este zoológico de partículas o este particle zoo que habíamos mencionado previamente. ¿Ya? Y denme un segundo para enviar la imagen.
Aquí está. Esta es. Y aquí está. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, que era el Particle Zoo, o este zoológico de partículas. Tenemos lo que son los quarks, que tienen, como decía, masa, carga, spin, que es otra propiedad fundamental de las partículas, ya que tiene que ver con los estados cuánticos que había mencionado previamente. Y está el up and down, que son los más conocidos, porque son los que componen la materia bariónica. La materia bariónica se compone de dos spins, o los protones, por ejemplo, se componen de dos spins, de dos quarks up y un quark down, ¿ya? Y estos otros son otros que se han ido descubriendo que interactúan de otra forma y se relacionan de otra forma y que igual también decaen en otros tipos de quarks. Después están los leptones, que es lo que yo les mencionaba, estos otros tipos de fermiones, que son los electrones, los conocemos. Están los neutrinos también, ¿ya? O conocido también como electroneutrino, ya que son estas partículas que se creía inicialmente que no poseían masa, pero después se descubrió que sí, ¿ya? Pero es una masa sumamente pequeña, y que por lo tanto las interacciones de estos neutrinos con otras partículas es relativamente complejo. Y tenemos lo que son los muones, o el muón y la partícula tau, o el muón y el muón neutrino y el tau neutrino respectivamente en el caso de los neutrinos, que básicamente son casi como electrones o neutrinos, en caso que corresponda, de mayor masa, ya que se dan en ciertas condiciones particulares. ¿Ya? Son lo que se conocen como segundas familias ya de leptones, que en realidad siguen siendo leptones, pero en verdad pareciera ser derivaciones de estos otros electrones eh, más básicos, como el electrón o el electroneutrino. Y después tenemos lo que son los bosones, que también se conocen algunos como los bosones de Gauge, que son el fotón, que si se fijan no tiene masa, no tiene carga, tiene spin, ¿ya? Como decía, tiene que ver con propiedades cuánticas, el gluón, el bosón Z y el bosón W, ¿ya? Y está en particular también este otro que se conoce como el bosón de Higgs, que se ha descubierto el 2012, si no me equivoco, que también sigue este comportamiento de los bosones, pero no se comprende muy bien, o al menos yo no lo manejo muy bien, cuál es la relación que pueda tener este bosón, por ejemplo, con lo que es la transmisión de fuerzas, que era lo que ocurría con los otros, ¿ya? Pero básicamente esto es el zoológico de partículas del modelo estándar. Esta es esta mezcla de partículas eh, fundamentales que de alguna forma también logran explicar y entender la interacción mediante fuerzas fundamentales, al menos visto desde el punto de vista de la cuántica. ¿Ya? Como siempre, la gravedad es problemática, eh, porque, y aquí ya la razón, hay varias teorías, ¿ya? Creo que en realidad, si quieren investigar un poco más, lo hagan y me pregunten si lo desean hacer, ¿ya? Porque no quiero casarme con algún planteamiento previamente, sino que esto prefiero que lo vean ustedes, ¿ya? Así que eso, voy Y a... Seba, ¿Sí? en qué unidades de medida estaba la masa? Ah, déjame compartirlo de nuevo. Esto es electron volt, así como leyéndolo directamente, es electron volt por unidad de velocidad de luz, ¿ya? Es una medida extraña de masa, pero en unidades eso da unidades de masa, ya es una medida que se utiliza para partículas, que es básicamente, se usa porque eso nos da una relación también como, con la energía propia de la partícula, ¿ya? Pero es una unidad de masa, está en mega electron volt partido por unidad de velocidad de luz. Qué extraño. No, es extraño, pero como te digo, a niveles cuánticos es... las partículas, es necesario mucho saber su nivel energético, su comportamiento energético, como te decía, el tema de los estados cuánticos tiene mucho que ver con la energía propia de la partícula, con el estado de energía de la partícula. Entonces, esta
unidad, si bien parece contraintuitiva para medir masa, en el caso particular de la mecánica cuántica, es sumamente útil para poder comprender la partícula en sí. Ya. Bien, ahora voy a